Salam alaikum a todos, bienvenidos. Esta es la sexta, si mal no recuerdo, estuve haciendo la cuenta mental antes de entrar, la sexta edición del ciclo Jays Explicados. Estamos muy contentos, ha tenido muy lindas respuestas. Este ciclo nos tiene como muy agradecidos de poderlo hacer, de poder compartir con gente que queremos y respetamos mucho estas charlas sobre grandes Jays contemporáneos. La motivación, como les digo siempre, que nos motorizó a hacer este ciclo fue contar la vida de Jays de ahora, es decir, de estos tiempos, gente que pisó este mismo suelo, que tuvieron los mismos problemas, tal vez que nosotros, les llegaron las mismas adversidades, los mismos contextos. Entonces, siempre que uno habla de Tasawuf, a veces remite a Jays que han vivido hace muchos siglos y a veces en lugares muy lejanos al nuestro. Y en el caso que tenemos de hoy, es un Jay que vivió casi toda su vida en Estados Unidos, si bien es un Jay que nació en Turquía, es un Jay que absorbió la cultura occidental. Les voy a contar un poquitito de quién se trata y después vamos a presentar a la persona que va a hablar hoy con nosotros, inshallah. Este Sheikh nació en 1926 y se hizo sufi tarde, abrazó el sufismo a los 44 años en Estambul, cuando conoció al maestro Muzafer Ozak, un librero disfrazado de derviche, de quien ya hemos dedicado una sesión de este ciclo, alhamdulillah. Durante 30 años fue profesor de Historia del Arte en Estados Unidos. Era un artista de vanguardia. De hecho, sus obras a veces eran muy provocativas y la policía siempre tenía que hacer operativos para controlar que no se desmadre la gente. A veces incluían sus obras intestinos, sangre y cosas así. Parecía como una Marta Minujín, pero un poco más alocada, alhamdulillah. Ya convertido al Islam y nombrado Sheikh por su maestro, tradujo y escribió libros muy reconocidos sobre sufismo, tanto de otros Sheikh como de él mismo. Vivió 92 años, murió en Nueva York, ahora nos va a contar el Baba cigarrillo en mano. Se llamaba Tosun Bayrak al-Sherraji. Los derviches, la gente que lo amaba, lo llamaba Tosun Baba. Decían que la presencia de él era tan arrolladora que me han contado escenas donde hasta las copas reventaban de escuchar el tono de su voz. Ya nos dirá el Baba si estos son leyendas o es verdad. Y bueno, lo que también me llama mucho la atención que él, de alguna forma, si bien tuvo una familia musulmana, él de alguna forma abrazó el Islam tarde porque no era practicante. Ahora queremos preguntar estas cosas al Sheikh Abdul Qadir Ocampo. Mashallah, Baba, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy. Él le representa a la orden Sufi Sherraji en Argentina, es uno de los derviches Sherraji de más larga data, así que bienvenido, Sheikh, siempre es un gusto charlar con vos. Muchas gracias por la participación que me permitís. Y sí, yo lo conocí a Tosun Baba, tuve la fortuna de hacer 2 Hajj y un Umrah con él. Mashallah. Realmente era un gran sheikh. Era un Mashallah. gran... ¿Qué se sabe, Baba, de la vida de Tosun Baba antes de abrazar el Islam, cuando él era artista? ¿Qué es lo que vos sabías de su vida previa al Islam? Bueno, yo de su vida previa al Islam no conocía nada. Yo lo conocí a Tosun Baba cuando fui a Estambul en el año 1998, y de su vida anterior lo único que me he enterado es lo que he leído acerca de eso, lo que vos dijiste recién, y el libro que tengo acerca de la historia de él, pero no, la vida previa de él no la conocí. Memorias de una polilla, ¿no? Te estás refiriendo a este libro que es una Memoria, autobiografía de memoria, él. memoria de una polilla. Es Un un libro libro que maravilloso que se lo recomendamos mucho. ese libro está escrito, la primera parte está escrito en tercera persona y luego comienza en primera persona de la mitad para adelante. Era un gran Ah. escritor, aparte de ser un gran artista. ¿Y por qué cambiaba esta persona, Baba? ¿Por qué cambió? Hablaba en tercera persona del mismo y de golpe empezó a hablar en el libro, en sus memorias, muy simbólico esto que le estoy preguntando, y de golpe empieza a hablar de él en primera persona. Bueno, yo creo que de alguna manera, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? En la primera parte del libro, él despersonaliza su escritura y luego la personaliza más. Es una forma que él tenía también de enseñar. Yo, cuando yo lo conocí, yo tenía antecedentes de él, me habían dicho que era un sheikh durísimo. Sin embargo, conmigo fue muy amoroso, siempre, 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 y tuve la fortuna de alcanzar el estado de Fanafi Sheikh. Mashallah, eso ya nos va a contar, ¿no? No le spoilees la charla, que ahí ya quiero llegar. Quiero que nos cuentes, Baba, este primer encuentro con él. Estabas en Estambul, estabas en la Tequia Sherraji, ¿en qué situación lo viste y cuáles fueron las primeras charlas con él? La primera vez que lo vi fue en Estambul, después de hacer el Zikrullah. En ese momento el pir de la orden era Sefer Efendi,
Ujú. Y después que terminamos el ciclo A, fuimos a una sala para fumar y ahí lo encontré a él. Él prácticamente no me dio bolilla, no se dirigió a mí en ningún momento. Y estuve un ratito con él y nada más. Después vino a la Argentina Orhan Baba, que fue el que inauguró el Dergacherraje en Buenos Aires, Ujú. y él lo trajo y tuve la fortuna de que muchas veces de las que vino a Buenos Aires se alojó en mi casa, Ujú. acá en esta casa, en Ituzaingó, y después en un hotel. Y a medida que fue pasando el tiempo, mi relación con él se fue estrechando cada vez más hasta permitirme lo que te dije antes, ¿no? Mashallah. ¿Qué consejos recordás que te daba, Baba, que te han servido a lo largo del camino? Bueno, mira, para sintetizar los consejos que él me dio, tengo un libro de él que se llama Consejos a los derviches. Y lo que yo voy a leer ahora es lo que él me dijo. Mashallah. Un místico sufi dijo, dejar el mundo no es renunciar a las propiedades, a la esposa y a los hijos, sino que es actuar obedeciendo a Allah, poniendo las cosas de Allah por encima de las cosas de este mundo. ¿Es así? Y Tosumova dijo, exactamente es así. Un hadiz del profeta nos dice que Allah le habló al mundo y le ordenó, aquel que se convierta en tu sirviente, trátalo como el peor de los esclavos, abátelo, hazlo trabajar duro y cuando se muera, aplástalo. Pero si mi sirviente te toma a ti como sirviente, sírvelo bien y cuando muera, abrázalo como una madre abrazaría a su hijo. Esto significa, dijo Tosumaba, que si tú eres siervo de Allah, entonces el mundo estará a tu servicio y te obedecerá y te hará rico y todo eso. Y cuando mueras, te abrazará gentilmente como una madre te acaricia. Pero si te olvidas de Allah, si te vuelves siervo del mundo, entonces el mundo te azotará, te pateará y te hará trabajar como un esclavo. Y cuando mueres, te aplastará. Entonces le preguntaron a Tosumbaba, ¿qué quiere decir usted exactamente cuando dice el mundo? Bueno, dijo Tosumbaba, el mundo es tu esposa, tus hijos, tu hogar, tu trabajo, tu dinero en el banco, tu posición en la empresa, tus aspiraciones, tus afiliaciones políticas, tu cama a la noche, la ducha que te das a la mañana, tu desayuno, todo eso es el mundo. Hay una palabra árabe, le dijeron a Tosumbaba, dunia, que también significa el mundo a la vida mundana. Parece que a menudo se habla del dunia como algo negativo, o que nos tienta a desviarnos del camino. Tosumbaba dijo, tienes razón, mucha gente piensa en estos términos, pero permíteme una corrección y es importante que entiendas las distinciones. Si el dunya, el mundo, te hace olvidar de tu Señor, si te hace olvidar de dónde vienes, cuál es tu función y hacia dónde te diriges, si te toma por tonto, entonces es tu enemigo. Pero si te recuerda que este es un sitio de tránsito, de pruebas, tan solo un lugar para probar que estás haciendo bien aquello para lo cual has sido creado, entonces es algo bueno, es un maravilloso amigo. Mándela. Es muy lindo eso, ¿no? En nuestra tarica se dice ser del mundo sin ser del mundo, ¿no? Sin que se Claro, meta el duña en tu corazón. Y en lo diario, él cómo lo vivía. Recuerdo que los últimos años de su vida, él tuvo una vida de activismo social muy fuerte. Es decir, él iba a países en guerra, países en hambruna. Es decir, no era solamente que lo decía en las reuniones de Derviche. Él dedicó los últimos años de su vida a viajar a lugares muy difíciles, la guerra de Croacia, y se movía y estaba en lugares muy difíciles y aún así le ponía el hombro para ayudar a los damnificados. ¿Es así, Baba? es así porque yo en una oportunidad que hice un UNRWA con él, después que terminamos el UNRWA, nosotros habíamos tenido que llevar desde Buenos Aires y desde Estados Unidos, la gente de Estados Unidos, ropa de toda clase. Y él se embarcó en un avión con el piloto y él, y fueron a repartir esa ropa en el momento en que estaba la guerra justamente de Croacia. Ujú. La llevó personalmente, sí. Mashallah.
todo eso lo cuenta la última parte de sus memorias, es muy fuerte. O Sí. sea, no era alguien que, no era un sheik que hablaba solamente y daba lindos discursos, o era... Era un sheik de acción, de mucha acción. Eso te iba a preguntar, ¿en qué sentís que él se diferenciaba a otros sheiks que has conocido, Baba? Bueno, no conocí muchos sheiks, pero yo te puedo decir que lo que más me impresionó de él fue verlo rezar. En una oportunidad, cuando fuimos a Meca, yo estaba detrás de él cuando él estaba orando, y él sacudía todo su cuerpo como atravesado por descargas eléctricas cuando estaba rezando. Era impresionante verlo rezar, realmente. Sí. ¿Y le preguntaste algo sobre eso? No, 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 no le pregunté nada, no. ¿Por qué tenía fama de duro, Baba, el Sheikh Tosun Baba? No lo sé. Conmigo nunca fue duro, conmigo fue amoroso, nunca fue duro. ¿Pero lo has visto con otros derviches tener como Lo he actitudes visto, muy... lo he visto enojarse, pero resulta que Tosun Baba era un gran actor. Muchas veces fingía que se enojaba y no se enojaba. Por ejemplo, cuando él empezó a venir a nuestro derga al principio, nosotros hacíamos el chicurá muy mal. Entonces él se pegaba en la cabeza, no, 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 decía, pegaba un golpe en el suelo y se iba. Pero era una forma de Quedaban enseñar. todos en Sí, silencio. sí, sí. Ya no Metía se lo miedo. olvidaba más. Cuando hacía eso, metía miedo, realmente. ¿Qué de esta historia que una vez sacudió tanto un vaso con su voz y que con lo enojado que estaba que las copas se habían roto? Eso no lo había escuchado, recién lo escucho con vos y nunca lo presencié. ¿Dónde era? Hay algo que en la tarica de ustedes lo he escuchado muchas veces de boca tuya y de leer libros, que los sheiks son, cuando se trata de un derviche, ¿no? Son enemigos del enemigo del derviche y son amigos del enemigo. Es decir, uno tiene permitido como sheik poder ser duro con el derviche cuando se trata de quitar, ¿no? Y de combatir sus malas cualidades y de ser Claro. amoroso con la parte buena. ¿Cómo lo podrías explicar esto? Bueno, mira, eso fue lo que me dijo. Cuando él me hizo a mi derviche, me dijo, a partir de ese momento yo soy enemigo de su enemigo. Mm. Y yo le pregunté, ¿y cuál es mi enemigo? Tu enemigo es tu ego, tu nafsi amara. Y soy amigo de tu amigo. ¿Y cuál es mi amigo? El nafsi amara islamizado, me dijo. A partir de este momento, yo voy a tratar de liquidar a tu enemigo y de ensalzar a tu amigo. Mashallah. ¿Y cómo lo hacía? ¿Qué recordás de cómo operó en vos Tosun Baba? Mira, conmigo operó de una forma, vuelvo a repetirlo y no me canso de repetirlo, muy amorosa, muy amorosa. Es decir, que nunca me retó, nunca me maltrató y todo lo que me dijo fue con mucha dulzura, con mucha dulzura. Yo tengo un recuerdo de él, de una dulzura extraordinaria, y eso hizo que yo me enamorara mucho de él. Yo lo consideraba y lo considero mi padre espiritual, mi mentor, mi guía, mi sheikh. O sea que pueden venir otros sheikhs, que de hecho, después que él falleció, vinieron otros sheikhs a sustituirlo, pero nadie va a ocupar en mi corazón el lugar que ocupó él. Claro. Y yo considero, y siempre lo digo a mis derviches, que el derga que tenemos en Buenos Aires es el derga de Tosun Baba. Habrá sido un honor y una responsabilidad y también un miedo bárbaro tenerlo en tu casa varios días, ¿no? Me imagino lo movilizador que debe Era, ser. era, era muy gracioso Tosun Baba, Eso te muy iba a preguntar, gracioso. cómo era lo cotidiano, digamos? Si nos puedes En contar lo un poco de cotidiano, su rutina, se levantaba eh, temprano, qué me levantaba desayunaba. temprano, desayunaba lo que desayunábamos nosotros, comía lo que comíamos nosotros, tenía un gran sentido del humor, se reía mucho con mi esposa, con Aisha, y Aisha tiene en el fondo un jardín con muchas flores. Entonces él decía que las flores habían crecido no por amor, sino por temor a Aisha. ¿Le gustaba el mate? ¿Tomaba mate con No, ustedes? no, 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 mate no tomaba. No. Ah, Una de las cosas graciosas es que una noche después que volvimos del Derga, le digo, Baba, ¿quiere helado? Sí, me dijo. Entonces yo fui a la heladera y había un gran tarro
que decía helado de chocolate. Lo destapé y era la comida del perro que había puesto ahí. Y todo ¿Y qué zumbaba, hiciste? se rió mucho, se rió Tuviste mucho. que salir a comprar, no había delivery en esa época. No había delivery, tuve que salir a comprar, sí. Alhamdulillah. ¿Y qué cosas lo enojaban a él? O sea, esto contaste qué cosas lo hacían reír, qué cosas sentías que lo enojaban, más allá de que sea una actuación o no. Sí, mira, lo que más lo enojaba era cuando hacíamos mal los titulares. Ujú, Lo enojaba mucho eso. ¿Eh? Él era muy estricto con las formas y nosotros éramos muy torpes con las formas y eso lo enojaban muchísimo. ujú. Hasta que finalmente aprendimos a fuerza de practicar y de escuchar los gritos de él. ¿Cuántas veces visitó tu casa, Baba? Mira, él venía una vez por año a Buenos Aires y todas las veces durante los primeros 5 años vino a mi casa. Los Mashallah. últimos 3 años fue un hotel, porque ya Ujú. no venía solo, venía con uno o dos acompañantes, entonces ya se hacía un poco engorroso estar en mi casa, entonces iba a un hotel ahí cerca de Congreso. ¿Tenía algún requerimiento? ¿Vos le dabas tu cama? ¿Dormía en una cama de huéspedes? ¿Cómo era Dormía la cosa usted? en la cama de huéspedes. Acá, en esta habitación donde yo te estoy hablando había una cama de huéspedes, ahora ya no está más. Acá Él dormía, dormía ahí, Mashallah. acá donde estoy yo ahora, él dormía acá. Vino Mashallah. algunas veces con la esposa y dormían acá los dos, en esta habitación. Alhamdulillah. ¿Y qué decía de los argentinos y los latinos? ¿Tenía esperanza en nosotros o no guardaba ninguna esperanza Él en nuestro decía, progreso espiritual? él decía que los argentinos eran muy parecidos a los turcos. Ajá. Y también me dijo muchas veces, usted no tiene 50 derviches musulmanes, usted tiene 50 cristianos islamizados. ¿Y por qué Y lo bueno, diferenciaba? ¿Por qué hacía esa observación? eh, por ver el estado que teníamos nosotros. Pero los últimos años estuvo muy contento. Mashallah, Estuvo muy contento con el Derga de la Argentina, estuvo muy contento con la forma, con la manera que nos manejábamos acá en Buenos Aires. mashallah. Y tuvo una muerte muy linda en Tosumbaba. Tosumbaba se levantaba muy temprano para hacer el Fajr y como todas las mañanas se levantó, hizo el Fajr, se preparó un café con un jugo de naranja y se puso a fumar. Y se quedó muerto ahí, fumando. Tenía 92 años, Tenía 92 años. mashallah. ¿Llegó a Sí. decir la yajada No. ¿Cuándo? antes de partir o partió inmediatamente? Partió, yo no estaba, me lo contaron, partió. Claro, alhamdulillah. Él murió en Estados Unidos. Ahora Claro. él quería que lo enterraran en el Derga Ajá. y lo enterraron en el Derga, En Nueva York que estamos hablando, ¿no? en Nueva York, en Spring Valley. Y hay una disposición allá en Estados Unidos, igual que acá, que no se puede enterrar a una persona en un lugar privado, hay que enterrarlo en el cementerio. Claro, Pero no sé cómo hicieron, que lograron el permiso y finalmente Tosumbaba está enterrado en el Derga de Spring Valley. Y mashallah. ahí está su tumba y ahí vamos nosotros cuando vamos a Spring Valley. Alhamdulillah. ¿Has visitado la tumba del Sheikh? Sí, he visitado, sí. ¿Y te provocó algo? ¿Te provocó como verlo como cuando estaba con vida? ¿Te movilizó? ¿O cómo lo sentiste? Yo a Tosumbaba lo siento vivo, no lo siento Mashallah, muerto, lo siento vivo. Él está conmigo permanentemente y yo le pido consejos y él me los da. mashallah. Yo hice Una, fana, eso te hice iba a fana, preguntar. claro, yo hice fana con él a través de 3 sueños que tuve. Vamos a contarlo de Faná. Contemos un poquito, para la gente que no sabe, que no son hermanos o hermanas, el concepto de Faná. Y yo te escuchaba explicar de un modo muy lindo y muy sencillo y muy humano para que la gente lo entienda. Y después, si te parece bien, nos contás esta experiencia con los sueños. No, yo los sueños no te los puedo contar. Yo lo que te puedo decir que en mí, hacer fana con Tosumbaba significó y significa que lo que le gusta a Tosumbaba me gusta a mí, lo que le disgusta a Tosumbaba me disgusta a mí, y lo que Tosumbaba rechaza yo lo rechazo, y lo que Tosumbaba acepta yo lo acepto. Entonces eso a veces me trae consecuencias no muy agradables,
Ujú. porque hay gente que no entiende por qué yo tengo ciertas actitudes. Ajá. ¿Eh? O sea que yo tengo actitudes así de rechazo con cosas que sé que no le gustaban. No llorar. ¿Mm? Ya son orgánicas, son parte tuya, no es que vos te pones a pensar qué le gustaría o qué no le No, no, gustaría. no, son orgánicas, No surgen, llorar. surgen espontáneamente. Y eso antes no te sucedía, es decir, hay rechazos que ahora te provoca desde que hiciste faná con él, de cosas que tal vez antes las aceptabas o las veías de buen grado. Sí, sí. ¿Cómo que? ¿Puedes contar alguna, Baba? No porque son algunas un poco comprometidas. Ajá. No las puedo contar, no las puedo contar. Pero te puedo asegurar que esto que yo te estoy diciendo me trae algunos problemas, porque hay gente que cree que yo soy un tipo caprichoso, Ujú, que soy un viejo testarudo, no entienden. ujú. En Naima, que está ahí, que está cerca, que es mi secretaria, ella se ríe porque sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Sí, asiente con la cabeza. Sí, sí. Y contabas que este faná sucedió en sueños, más allá de que no nos puedas contar el Sí, contenido de los sueños. en 3 sueños sucedió. Una vez que yo tuve esos 3 sueños y se los conté a Tosumbaba me dijo, usted ha hecho faná conmigo. No voy a llorar. Faná quiere decir aniquilarse en el Shei, ¿eh? Faná es Ujú. aniquilación. Y es lo que yo te digo, que en mí el efecto fue ese. No O sea llorar. que yo tengo los mismos gustos que Tosumbaba y tengo los mismos rechazos que Tosumbaba. No llorar. Una de las Cuando, particularidades que contábamos de. Sí. perdóname que te diga algo más. Cuando él falleció, le encomendó a Ember, que era uno de sus derviches más cercanos, que cuando viniera a Buenos Aires me trajera el encendedor que él usaba. Y No yo lo llorar. tengo, ese encendedor. Me lo ¿Lo regaló, tenés, lo tengo y lo uso. lo tenés ahí a mano para mostrarle a la gente? Sí, un segundo. No es Si nada fuera de un programa, si fuera un programa de televisión, iríamos a un corte publicitario y pondríamos todos los sponsors que tiene la madraza y después volveríamos. Volveríamos. Pero bueno, alhamdulillah. Creo que me lo había mostrado, me parece, el encendedor. Me parece muy bonito que lo vea. Una cosa que les cuento es que si tienen preguntas para el Baba, las pueden hacer en el chat. E inshallah, al final de la charla se las leemos. Ah, tiene una basmala, muy bonito. Muy bonito, mashallah. ¿Y por qué crees que te dio, Baba, que te dio el encendedor a vos? como una prueba de amor, me imagino, Mashallah. Ujú, me imagino. mashallah. Lo que te decía es que Tosun Baba tenía mucho conocimiento de Occidente por vivir en Occidente. Es decir, no era, a veces vienen sheikhs de Turquía que no conocen un poco cómo es la psicología del hombre occidental, ¿no? Él tenía esa particularidad. Tosumbaba era más occidental que Ujú, turco. Ahora, yo estuve viviendo en la casa de Tosumbaba, en una oportunidad que fui a hacer el Hajj, después que salimos del Hajj, me fui y pasé 10 días en la casa de Tosumbaba. mashallah. ¿Nos puedes contar cómo era la casa y cómo era la rutina de la casa? La casa es la que él heredó del papá. Es Ajá. una casa desde la cual se ve el Bósforo. Es Ah, muy en linda. Estambul estamos hablando, no, no en Nueva York. De Estambul, de la parte asiática, de Ujú, la parte asiática de Estambul. Y se ve el Bósforo, se ve los puentes que lo cruzan. Es un chalet muy, muy, muy antiguo. Y ahí pude comprobar lo querido que esto sumaba, porque generalmente casi todos los días llegaban regalos para mashallah. Tosumbaba. Llegaban ramos de flores y llegaban presentes que le llevaban los derviches y llevaban otra gente. O sea que Tosumbaba era muy conocido y muy querido en Estambul. Mashallah. Más allá de que estaba viviendo en Estados Unidos, o sea, que generalmente Más allá, toda buena parte de su vida claro, vivió. pero él pasaba temporadas en Estambul, ¿eh? Ujú. O sea que él vivía generalmente 3/4 partes del año en Estados Unidos y una cuarta parte la vivía en Turquía, en Estambul. Ajá. En Él, Uskudar, el pueblo se llama Uskudar. en Úskudar, claro que sí, es un lugar hermoso. Él recién entró a la Tarica, como hablamos al principio, a los, si mal no recuerdo, 44 años.
O Así sea, es, tardó bastante, ¿no? Tuvo una vida bastante disipada, ¿no? Y muy, artística. una vida muy, muy disipada, muy disipada. Él cuenta un episodio en particular, que tal vez lo recuerdes en Las Memorias de una Polilla, donde dice exactamente la escena donde dijo, no, yo esto no lo quiero porque mi ego, no, después de este episodio no lo voy a poder tolerar. Que él creo que viaja, tal vez lo tienes más presente, él viaja a Europa, ¿no? Hay una chica muy bonita que lo reconoce y empieza a halagar su obra, ¿no? Como artista. Y él dijo, no, no, esto para mi ego es demasiado y empezó una búsqueda espiritual, ¿es así? Es así, así lo contaba él, sí. Alejandra, ¿se sabe cómo lo conoció a Musa Feroza? ¿Cómo él conoció a Suyé? No sé si está relatado me imagino que está relatado en sus memorias, Ujú, pero por lo menos a mí nunca me lo dijo. ujú. ¿Cuáles eran los temas que él más hablaba? ¿Él hablaba de cualquier cosa o siempre tenía unos temas sobre los cuales No, él, no, él él hablaba insistía? ampliamente de todo. Incluso en este libro, acá están todas sus enseñanzas y los softwares que dio. Se llama Enseñanzas del Sufismo y Consejos a los Derviches del Sheikh Tosun Bayrak al-Jarraji, que se los recomiendo a aquellos que lo quieran. Mayara. Cosas que también habló en Argentina, que habló en sus Sí, venidas para sí, acá. sí, 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 cómo no. Mm, Ahora, haciendo un pequeño aparte, le voy a decir cuál era la impresión que tenían las personas que recién lo conocía. Y para eso me voy a dirigir a Naima. ujú. ¿Qué impresión tuvo usted cuando lo conoció por primera vez a Tosun Baba? Ella puede abrir el micrófono, ¿no? Sí, Naima, ¿puedes abrir el micrófono? Sí puedo, perdón, la firula. Mm, Yo la verdad que la primera vez que lo vi me resultó muy imponente. Probablemente lo vi más grande de lo que era y yo hacía muy poquito que había hecho la yájada y había tomado mano, entonces encima que entendía poco, pero la primera impresión fue esa, de alguien con una presencia muy, muy fuerte, al punto que yo ni siquiera podía estar en el mismo salón, necesitaba estar, como no cabíamos, estábamos algunos distribuidos incluso en la parte de la mezquita, y necesitaba verlo de más lejos. Recién la segunda vez que lo vi, pude permanecer un poquito más cerca y ahí sí vi la ternura con la que sobre todo se dirigía a nuestro Baba. Lo trataba con muchísima ternura, con muchísimo amor y eso digamos, lo transmitía también al resto. Pero la primera impresión fue, necesito alejarme, era como, yo no estaba en condiciones de recibir esa presencia tan imponente. Mayara. Bueno, te voy a comentar una pequeña anécdota. Yo, en una de las oportunidades que vino Tosun Baba a Buenos Aires, tenía acá atrás un quiste sebáceo, acá. Un día salimos a pasear y él me apoyó la mano acá y el quiste sebáceo se reventó. Fa. Qué simbólico también, ¿no? Sí, sí. Cuando contabas esto y contaba Naima también de Tosun Baba, ¿no? Alguien que inspira mucho temor, ¿no? Hoy en día la gente moderna es todo lo contrario, ¿no? Gente que parece muy agradable, ¿no? Y sin embargo esconde monstruitos, monstruitos adentro, ¿no? Cómo él llega a veces se puede permitir, más allá de la impresión que le cause a primera vista a alguien, ¿no? Poder tener una cosa más hack, ¿no? Más de rectitud, más allá de lo que digan los demás, ¿no? Cuando uno va con algo verdadero, no importa tanto el marketing, ¿no? Que piensen lo que quieran. Así es, así es. Sí. ¿Qué decía Tosun Baba en relación a Occidente? Él tenía fe en Occidente. Hay sheikhs que hablan de que el Islam va a resurgir de Occidente, pone mucho énfasis en eso. Musa Feroza ha viajado muchas oportunidades a Estados Unidos. Nuestro Maulana también ha venido a Latinoamérica. ¿Qué decía en relación a eso? No, él por lo menos yo no lo escuché referirse a eso. Ujú, No te olvides que él residía en Nueva York mucho tiempo y estaba muy consustanciado con todas las costumbres, especialmente neoyorquinas. Él hablaba inglés, hablaba francés y turco, por supuesto, ujú. y tuvo muchas ocupaciones, incluso fue espía. Ajá, no sabía. Sí, sí, fue espía en la Segunda Guerra Mundial, No llorar. a favor de los aliados, ¿no?
Claro. Sí, ¿En dónde? ¿En dónde había sido enviado él? en Marruecos. ¿Dónde era? Ahí desarrolló sus actividades en Marruecos. ¿Dónde era? Qué vida, ¿no? Ese trajinar de vida se lo debería reflejar, como decía Naima, en su mera presencia, ¿no? Una persona Eh, que tuvo una vida de aventura y de mucho Aparte, trascenso. era juez de paz. Una vez que yo fui a Estados Unidos, él casó a una pareja. ¿Dónde era? O sea que hacía de todo. ¿Ese era su trabajo? O sea, el ingreso de él era como juez de paz. No, el ingreso de él era creo, como artista, como profesor de arte. Profesor de arte, lo que mencioné al principio. Sí. Vos habrás vivido también con él en el 2001, los atentados a las Torres Gemelas, él estuvo en Nueva York, ¿no? Me imagino que en ese momento. ¿Él contó algo? ¿Te recordás de esos episodios? No, No no tenés contó nada nada, presente. que yo recuerde, no contó nada. Mm, No tuve oportunidad de hablar con él acerca de eso, ¿no? ajá, Él bien. de todas maneras decía, muchas veces lo dijo, que el Islam estaba muy degradado, Ujú, que el Islam se había convertido en una religión casi vacía ajá, y que incluso una vez me dijo que lo visitó un rabino judío en el Derga de Spring Valley y dijo, ese rabino tenía más conocimiento que todos mis derviches. no llorá. ¿Y a qué crees que se refería con este vacío de espiritualidad que tiene hoy el Islam? Y mira, es lo que ha dado lugar al ISIS, ha dado Ujú, lugar a los talibanes en Afganistán y ha dado lugar a todas estas cosas, a los atentados, a los hombres bombas, a las mujeres bombas y ujú, a todo lo que ha sucedido últimamente. ujú. O Eso, sea, ese eso, vacío lo eso, llena el extremismo. claro, lo llena el terrorismo y evidentemente el Islam no, porque el Islam dice dar al salam, dar al Islam, Ujú, tierra de paz, tierra del Islam. ujú. El Islam lo que promulga es la paz, no la guerra. Y la guerra, la única guerra, es la guerra contra los defectos propios, como decía el profeta. ¿Dónde era? ¿Eh? ¿Qué recordás que le preguntaba algún derviche argentino que tal vez no conocía nada de Islam a Tosun Baba y alguna conversación que hayan tenido que te parecía ilustrativa un poco no sé, de Los, nuestras derviches, maneras un poco salvaje y de los, la derviches, presencia de un sheikh? los derviches argentinos no le preguntaron nada a Tosumbaba, le tenían miedo. Todos como Naima se iban para el otro cuarto. Te quedabas solo con vos que te trataba bien. Se quedan tomando helado. Yo te digo una cosa, que él me enseñó más con su presencia que con las cosas que me dijo. ¿Dónde era? Sí, él ¿Y me qué transmitió. aprendías con eso? ¿Qué aprendías con él? Porque imagino que estás hablando del adab, ¿no? A nosotros nos pasa ahora con nuestro maestro, nuestro Maulana ahora, no es de hablar tanto como Maulana Sheikh Nassim, sino que habla menos, pero su presencia y sus modos, el modo allá hasta de comer, el modo de dirigirse a las personas, el modo de caminar, ¿no? Tiene algo fuera de este planeta. Sí, por supuesto. Mira, una de las cosas que más me enseñó, pero con sus actos, no con sus palabras, fue el ADAP. Ujú, ADAP que nosotros estamos tratando de seguir, a veces mal, pero seguir en el Derga de acá de Buenos Aires. ujú. ¿Qué Él era puntualmente te acordás? ¿Qué ejemplos te acordás de que le tomaste el adab de algo que vos no lo cómo había registrás? que comportarse delante del Sheikh. Ujú, Que eso exige de parte del derviche un estado de atención. ujú. Por ejemplo, una vez Tosumbaba éramos como 60 o 70 y Tosumbaba hizo esto. Y nadie se sacó el gorro. Y dijo, ve, eso es una falta de adab. Si el sheikh se saca el gorro, todos se tienen que sacar el gorro. Ujú. ¿Mm? ¿Dónde era? Me imagino que era como una maestra de jardín de infantes en Argentina, ¿no? Como que tenía que enseñar lo más básico que los turcos ya lo Sí, saben desde hace generaciones. exactamente, sí, sí. Y otra de las cosas que él trataba de transmitirnos era el amor por el profeta. Mayor. Yo estoy totalmente seguro que él había alcanzado el estado de Fanafi, Fierro eh, azul. exactamente, Fanafi Azul, sí. Por la forma en que él hablaba, cuando hablaba del profeta, se emocionaba que hasta lloraba. Mayor. ¿Sí? O sea Qué que lindo eso, eso, ¿no? claro, porque está Fanafi Sheikh, Fanafi Pir, Fanafi Muhammad y Fanafi Allah. Claro, O sea que él había alcanzado un estado espiritual muy alto. mayor.
Mayora. ¿Recordás, Baba, la última vez que charlaste con él, tu última conversación con él? ¿O la última vez que lo has visto? No, no lo recuerdo. No lo recuerdo porque, a ver, él dejó de venir a Buenos Aires 2 años antes de fallecer. Ujú. Ya no estaba en condiciones de viajar y dejó de venir. Y no recuerdo exactamente cuáles fueron sus últimas palabras, pero de todas maneras hay algunas cosas que yo no puedo repetir, eh, que él me dejó como legado. Y me hizo algunas advertencias que tampoco puedo repetir, que en su momento no entendí, pero que luego con el transcurso del tiempo sí entendí. Mándela. Eh, O sea, tenía una visión también de futuro de las cosas cómo y se podían sí, desencadenar. claro, sabía cosas que yo no sabía, ¿viste? Ujú. Evidentemente. Y Decías había que cosas, hasta 2 años antes de morir fue a Argentina, casi hasta los 90 años viajaba en avión sí, sí, hasta acá. sí, Mándela. sí. Era una persona muy fuerte, imagino. Yo nunca lo conocí en persona, pero por lo Porque que cuando yo cuentan y por lo... la última vez que estuve en Spring Valley, él estaba reconstruyendo una casa para el Derga. Ujú. Y ahí me di cuenta que este hombre tenía capacidades para muchas cosas, porque él actuaba como un maestro mayor de obras, dirigía a Mándela. los obreros y Mándela. les decía lo que tenían que hacer. O sea que también tenía con ese tipo de conocimientos. Claro. Bueno, cuando él era artista más de vanguardia, hacía instalaciones, esto que lo conté un poco por arriba, no hacía instalaciones en la calle, no instalaciones públicas Sí, donde exigía una gran instrumentaria y una cantidad de gente que lo que tenía que montar, ¿no? Por eso la policía también sentía un poco de miedo, ¿no? sí, sí, sí. Alhamdulillah. ¿Que conservaba algo de esa rebeldía de su juventud? ¿Sentías que en esta picardía, en reírse o en sacarse el gorro, sentías Sí, que sí. lo que tenía un Sí, sello en ese sentido? tenía un toque juvenil. Ujú, Y en su presencia, en sus actos, en su forma de comportarse, no era un viejo de 90 años, ujú. era un hombre joven. Ah, ¿en qué, por ejemplo, esto que le gustaba tomar helado? ¿En qué otras cosas vos? Bueno, los eh, chistes que hacía, cómo se reía de cosas eh, que le causaban gracia, eh, las cosas que decía. Por ejemplo, cuando venía con la esposa, él por ahí se levantaba y iba al baño. Y cuando salía del baño, decía algo en inglés que nosotros no entendíamos. Y la mujer le decía, ¿es necesario que expliques lo que hiciste? Alhamdulillah. Me han contado que él tenía mucho respeto por Maulana Sheikh Nassim. A Darwiche Naqshbandi se han acercado a consultarle y él hablaba muy bien. Inclusive había hecho una comparación de Maulana Sheikh Nassim. No sé si se habrán conocido en persona, si a vos te ha hecho llegar algo en su momento. Delante mío, por lo menos, nunca habló del Sheikh Nasser. Ajá. No. Ese hermano Naqshbandi que se han acercado a él y le... Él hablaba más de Musafer, que había sido su maestro, ¿no? Claro, claro, sí, sí, me imagino. Pero digo, tenía diferencias con la Tarika Naqshbandi en ese sentido, digamos, de reconocer que también Maulana Sheikh ha sido un maestro como de mucha influencia, mashallah. No. Este, ¿qué más? ¿Algo más, Baba, que no te haya preguntado, que te parezca interesante para que esto va a quedar para siempre? Cuando la gente ponga Tosun Baba va a aparecer este video. Así que si no lo decimos ahora, no va a figurar en el video y la gente no se va a enterar. Tal vez es una anécdota de Bueno, que no lo contaste. no. Lo único que te puedo decir es, voy a contar un cuento que nos contó una vez Tosun y que está acá en el libro. Dale, mashallah. Había una vez un hombre muy rico que tenía una hermosa casa y muchísimas tierras. Su posesión más amada era un toro que había recibido muchos premios. Lo amaba tanto que lo tenía amarrado al patio delantero para poderlo ver en todo momento del día. También tenía una esposa que era extremadamente hermosa, pero a la vez extremadamente vanidosa. No había nada que llamara más que mirarse en el espejo. Tanto es así que tenía incluso un espejo de cuerpo entero puesto justo a la entrada para poder verse apenas llegaba a la casa. Un día, el marido tenía que irse de viaje para hacer algunos negocios y le dijo a su esposa que se iba por 3 días
y que ella debía cuidar atentamente al toro. Una tarde, al volver a la casa después de hacer unas compras, en un descuido, la mujer se olvidó de cerrar la puerta delantera. El toro, cuando giró la cabeza hacia la casa, se vio reflejado en el espejo. Siendo un toro, creyó que lo que veía era otro toro. Esto lo enfureció ver a otro toro en su territorio, y tiró, pero por más que de la cuerda, de donde estaba amarrado, pero por más que lo intentara, estaba amarrado muy fuerte. En ese instante, una mano salió de debajo de la tierra, tomó el poste y lo movió hacia adelante y hacia atrás y desapareció bajo tierra. Este leve movimiento fue suficiente para aflojar la estaca donde estaba atado el toro. Tras tirar fuertemente de la soga unos minutos más, el toro pudo liberarse. Entonces se abalanzó contra su rival y con un estallido de cristales rotos destruyó el espejo. Al oír el ruido, la esposa bajó corriendo las escaleras y al ver a su amado espejo roto, se enfureció tanto que buscó un rifle y le disparó al toro matándolo. 2 días después, cuando el esposo volvió a la casa y vio que faltaba el toro y descubrió lo que había pasado, se enfureció tanto que mató a la esposa. Por supuesto, cuando sus cuñados se enteraron del triste episodio, fueron y lo mataron a él, comenzando así una sangrienta disputa que duró generaciones. Con el tiempo, nació finalmente un hombre sabio que daba muestras de conocimiento y que sabía que toda esa disputa no tenía ningún sentido. Convocó a las dos familias con la intención de intentar resolver las diferencias y detener las violencias y las matanzas. ¿No saben ustedes acaso que esto es obra de Shaitán?, les dijo. Apenas hubo emitido estas palabras, se oyó un trueno y el mismísimo Shaitán apareció en medio de una repentina humareda. Lo siento, dijo Shaitán, pero esas palabras me ofenden. No me echéis la culpa a mí de todas las matanzas. Yo lo único que hice fue remover el poste. Vosotros hicisteis el resto. No, yo no. Alhamdulillah. Está buenísima la historia. Esa la contaba él. Él la contaba él. Alhamdulillah. Tengo acá un informante que me acaba de decir algo, me pasó un dato para que cierres esta historia, que en un momento vos has querido renunciar a tu cargo de sheikh al frente de ¿Quién la te dijo orden. eso? ¿Quién te dijo eso? No voy a revelar mi fuente. Y que contanos un poco esto, que le has pedido permiso a Tosun Baba y qué fue lo que sucedió. Contanos un No, poco esa escena que es ilustrativa yo, de tanto de él como bueno, de la situación acá. hubo un momento que pasó una crisis muy fuerte en mi vida y eh, tenía intenciones de efectivamente renunciar. Entonces me comuniqué por teléfono con Tosun Baba y me dijeron que estaba en Estambul. Entonces no sé cómo hice, conseguí el teléfono de Estambul y le dije, Baba, yo quiero ir a visitarlo porque quiero hablar con usted. Y Tosun Baba me dijo, de ninguna manera, si usted viene, yo no lo voy a recibir. Bien. Sin Pasó saber el nada, si no sabía por qué lo estaba llamando. No sabía por qué lo estaba llamando, pero me dijo eso. Si usted viene acá a verme a mí, yo no lo voy a recibir, así que no venga. Pasó el tiempo, se me pasó la crisis y tiempo después le dije, Tosuma, ¿por qué no me quería recibir? No te quería recibir porque si vos hubieras venido con las intenciones que traía, yo te hubiera pegado una piña. Alhamdulillah. Acá hay unas preguntas, Baba, que te las leo, muy ¿Sí? breves, muy poquitas. Naila quiere preguntarles qué recomendaciones podés darle a los conversos, mujeres y hombres, si tenés alguna recomendación. Hacer 5 oraciones por día, sin dejar pasar ninguna. Alhamdulillah. Hacer el Ramadán, alejarse de lo que es ilícito y acercarse a lo que es lícito. Son las recomendaciones que daba el profeta. ¿Qué otras recomendaciones puedo dar yo? Ahmed Jalí te pregunta, me gustaría preguntar a Jay qué puede uno hacer para no dejarse arrastrar por la marea del dunya, hipoteca, trabajo, inflación, política. Hacer 5 oraciones por día, alejarse de lo ilícito y hacer lo lícito. Y pedirle al Señor con todo el corazón que nos ayude a alejarnos de esas tentaciones.
Creo que el Sheikh Bayazid al-Bistami, alguna de sus dudas era, le decía, oh Allah, quiero amar lo que tú amas y rechazar lo que tú quieres que rechaces, ¿no? Como que Ese. adentro de uno no poder tener esas inclinaciones, como a vos te pasa con el faná, con tu Sheikh, ¿no? Que uno ya la inclinación la tenga por lo halal y el rechazo por lo haram. Mira, yo con el paso del tiempo he llegado a entender que Allah nos da lo que necesitamos y nos quita lo que no necesitamos. No, yo no. Nuestros problemas están en que nosotros no sabemos lo que no necesitamos y entonces cuando nos quita lo que no necesitamos nos sentimos doloridos. Claro. Suena tan fácil y es tan difícil, ¿no? De aplicarlo. Sí, Si lo aplicara a la humanidad ese consejo tan sencillo, más allá. sí, Hasta aceptaríamos a los presidentes que tenemos, mirá. también. Hasta los boquenses aceptaríamos. Pregunta Salman, dice, a principios de los 90 pude conseguir un ejemplar de los más bellos nombres de Allah y sus palabras me resultaron inspiradoras. Lo leí durante años, comenta él. Y sí, eso creo que es un libro escrito por Tosun Baba, ¿eh? Claro, por eso lo menciona, sí, sí. Sí, 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 sí. Es un bello libro, sí. ¿Es el libro que dice también la aplicación de los nombres? Si uno recita tal nombre tanto tiempo o no, o es otro libro. No, este que yo estuve leyendo es otro libro. No, pero el de los más bellos nombres de Allah que hizo Tosun Baba, que recopiló, el que menciona Salman. No, no creo. Hay otro libro, pero no está escrito por Tosun Baba, sino por Sefer Efendi, donde Sefer Efendi explicaba qué nombres había que aplicar en caso de enfermedades o de problemas. Qué nombre. Y te digo más. Ujú. eh, yo tengo una persona muy amiga mía que está sufriendo de un mal un poco embromado. Entonces yo le hice colocar, plastificar uno de los nombres de Allah. ¿Cuál era, Naima? Ya Yafi, Yasafi. el Ponerlo, sanador. El sanador. claro, el sanador. Ponerlo dentro de un vaso de agua y tomar de ese agua. Y ya ha tenido una mejoría. No llora. No llora. Así que le recomiendo a aquellas personas que tienen algún tipo de dolencia que elijan un nombre de Allah, lo plastifiquen, lo pongan dentro de un vaso de agua. El vaso de agua pónganlo en un lugar oscuro, no en un lugar donde le dé la luz, en un placar. Y por la noche, cuando se van a dormir, tomen de ese agua. ¿Dónde no? Esa agua va a absorber la energía de ese nombre, de ese rasgo puntual. Sí, ¿Dónde no? Algo que no te he preguntado, Jake, y que siempre me parece lindo de contar, es el tema de los sueños en la Tarika Yerraji. Siempre algo me llamó la atención que, si bien dentro de los Sahaba, el que más manejaba el tema de interpretación de sueños era Abu Bakr, y la Tarika Naqshbandi viene de Abu Bakr, en nuestro orden los sueños no están tan presentes, ni los sheikhs hacen interpretación de sueños. Sin embargo, en la Yerrajía sí. Te quería preguntar eso, si bueno, Tosun Baba era algo que él hacía con frecuencia y si es él algo lo que él te hacía, mira, transmitió. cuando él me hizo shake a mí, después que me puso el gorro, me dijo, bueno, a partir de ahora usted tiene que empezar a interpretar sueños. Ujú. Cuando yo lo fui a despedir al aeropuerto, le dije, Baba, usted me dijo que yo tengo que interpretar sueños, pero yo no sé interpretar sueños, yo nunca lo hice, no sé cómo se hace. No se preocupe, me dijo, junto con el gorro, yo le transmití la capacidad de interpretar sueños. ¿Y Y fue a partir, así? y a partir de ese momento empecé a interpretar sueños. A veces la pego y a veces no la pego, pero bueno, Vamos a contar una infidencia acá para el público. En un momento yo te propuse hacer en la madraza un taller de interpretación de sueños. Y vos me dijiste, yo no lo puedo enseñar eso. No es una teoría, algo sistemático, ¿no? A veces me viene con el mismo sueño dos personas y las interpretaciones son completamente distintas, a veces opuestas inclusive. ¿Es así? es así. Ujú, En la interpretación de sueño, en el momento que el derviche me está contando el sueño, a mí me baja la interpretación. ujú, Y no es algo que se pueda enseñar. claro. No hay Sin una embargo, técnica. hay algunos sheikhs que mencionan ciertos elementos, si uno sueña con un perro, sueña con animales, es decir, siempre le transmite cierta connotación, vos no lo ves así. No, Ujú. no, no lo veo así. Bien. Te hago otras preguntas, Jay, que te dejan acá la gente. Pablo dice, ¿cómo se convive con esa religión vacía que mencionábamos antes? ¿Cómo parece bastante vacía la sociedad? ¿Y cómo piensan esa convivencia desde las taricas y las enseñanzas del Sheikh?
alejándose, acercándose. Me imagino que está hablando del vínculo que uno tiene con una sociedad vacía, con esta sociedad moderna. Bueno, es la sociedad que nos tocó vivir. Ujú. No por nada ese señor está viviendo en esta sociedad y no por nada yo estoy viviendo en esta sociedad. Es lo que nos tocó. Ujú. Estamos en el Kali Yuga. Y dentro del Kali Yuga hay pruebas que no había en otros yugas. Hay que convivir con esas pruebas y cada uno se aferrará a lo que se pueda aferrar. Los cristianos a Jesús, los musulmanes a Muhammad, etc. Yo le aconsejo a él o a todas otras personas que se adhieran a una religión y que la practiquen a fondo, siguiendo los consejos de los líderes de esa religión. En el caso del cristianismo, Jesús, que la paz sea con él, y en el caso del Islam, Muhammad, que la paz sea con él. Cuando hablabas estás refiriéndote a los últimos tiempos, ¿no? Mencionas De una los, palabra. de los últimos tiempos, del Kali Yuga, la edad de hierro. Tosun Baba también se refería a este tema de que el mundo... Ajá. No. No hablaba del Mahdi, no hablaba del fin de los tiempos, no hacía referencia a eso en sus obras. No. Por lo menos yo no lo escuché nunca. Abdul Kabir de México dice, Salam Aleikum, ¿hay algo que nos pueda compartir sobre el Sahaba Abu Ubaida ibn al-Jarrah como un lucero en el cielo de estrellas que nos guían? No sé a qué se refiere. ¿Estás ahí? A ver si está y lo puede decir. Abdul Rashid, ¿estás ahí? ¿Querés preguntárselo al Sheikh? Salam Aleikum. Sí, buenos días. Sí, me refiero como la conexión que se puede tener con un líder, como un sahaba, como en la transmisión de ese secreto, de esa bendición, de donde viene la Tariqa Yerraji. ¿Vos sos Yerraji o sos Nashbandi? Nashbandi, y conozco Yerraji también. Pero sos Nashbandi. Sí. Bueno, si sos Nashbandi te tenés que dirigir a tu sheikh y pedirle consejo a él. Él es correcto. Tu guía. Él es tu guía y él es tu estrella polar. Sí, eso lo tengo claro. Bueno, pero es como está bien. ¿Por qué ese Sahaba, Abdul Rashid? ¿Por qué mencionás ese Sahaba puntual? Porque la Tariqa Yerraji viene de Ali, de Sayyidina Ali, en definitiva. ¿Por qué no mencionabas a este Sahaba en particular? Bueno, particularmente entiendo que el nombre lo toma de ese Sahaba, de Jarrah. Entonces, es una tariqa al final, es todo un cuerpo, vamos. Pero sí, claro, en nuestro nivel, en mi nivel, pues tengo que ir paso a paso y encontrando en la sílsila. Pero ahora hay apertura para preguntar, por eso me atreví a hacerlo. Entonces uno va a decir que hay una zona tariqa, la tariqa muhammadiana. Es correcto. Alhamdulillah. Gracias, Sheikh. Gracias, Burrashid. Gracias por la participación. Aleikum salam. Bueno, Baba, esto es todo. ¿Hay algo que quieras, alguna moraleja de este encuentro, algo más que puedas decirnos sobre Tosun Baba? Lo único que puedo decirte es que me voy a tomar una rica merienda. Alejandra, gracias por participar, gracias por compartir estos recuerdos. Les deseo a todos ustedes, a todos los que están aquí presentes, lo mejor que tengan en la vida. Amén. Y les voy a dar un consejo que me dio una vez un sheikh que no era Tosun Baba. Pensé que nos ibas a dar el encendedor en un momento. Cuando dijiste le voy a dar, dije, nos va a dar el encendedor. Un sheikh que no era Tosun Baba me dijo, todos los seres humanos tienen que tener una meta. No se puede vivir sin metas. Si ustedes no tienen ninguna meta, yo les voy a proponer una meta muy sencilla. Tengan una muerte honorable. Entonces, cuando le preguntaban al sheikh qué significaba tener una muerte honorable, dijo, tienen muerte honorable todos aquellos que durante su vida hicieron todo lo posible para purificar su ego. Eso les deseo a todos ustedes la mejor de las felicidades, una buena vida y salam aleikum para todos. Aleikum salam, Baba. Aleikum salam para todos. Gracias por estar. Adiós. Adiós.